5 de julio de 1762. El zar de Rusia, Pedro III, se prepara para tocar una sonata. Será la última que toque. Los propios hombres de la guardia del zar le hacen una visita y le dejan estrangulado en palacio. En San Petersburgo, la élite del ejército lanza una rebelión, un golpe de estado para sacar al zar del trono y reemplazarlo por una mujer, su propia esposa. Una princesa alemana que pasará a la historia como Catalina la Grande. Catalina fue una de las más grandes monarcas de la época. Consolidó la posición de Rusia como gran potencia. Catalina estaba profundamente motivada por un deseo: dejar Rusia mejor de lo que estaba cuando ella la heredó. Catalina está preparada para pasar de ser una princesa alemana a ser la mujer más poderosa de la historia rusa. Pero el caos se cierne sobre su reino. Una sangrienta rebelión impulsada por la rabia de los oprimidos de Rusia y dirigida por un fantasma, un hombre que afirma ser el verdadero zar. El marido asesinado de Catalina. El auge de Catalina y el modo en que llegó a la corte rusa y aprendió ruso es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas de muerte, de asesinato. Nacida sin ningún privilegio, se abrió paso con inteligencia en la despiadada corte rusa. Pero para conservar su corona, tendría que utilizar todo lo que había aprendido en su escalada hacia el poder supremo. Catalina la Grande. ...17 de febrero de 1744. La corona rusa es un premio peligroso, difícil de reclamar y más difícil aún de mantener. Nadie lo sabe mejor que la actual emperatriz de Rusia, Isabel Petrovna Romanova. Isabel dirige un vasto imperio, hogar de un puñado de la gente más rica del mundo y un campo de esclavos para millones de personas. En Rusia, los hombres y las mujeres pueden comprarse y venderse como ganado, y cada alma del imperio existe para servir a la voluntad de la corona. La emperatriz es la última heredera de pura sangre de la dinastía imperial Romanov, pero incluso ella ha tenido que trepar a empujones hasta el trono. Ahora, para reforzar su posición de poder, Isabel necesita otra cosa: un heredero. La emperatriz, bebedora habitual, no tiene hijos propios. Isabel se dio cuenta muy pronto que podría ser beneficioso para ella designar un heredero y empezar a prepararlo, y por eso mandó traer a su sobrino alemán y lo nombró su heredero. El chico tomó el nombre de Gran Duque Pedro. El único trabajo que quedaba por hacer era encontrarle una novia a su sobrino, una chica que pudiera producir la próxima generación de Romanovs. En invierno de 1744, Isabel mandó llamar a una princesa alemana de 14 años. La chica, destinada a sacudir el mundo como Catalina la Grande, entró en la historia como novia por catálogo. Catalina venía de una familia nada adinerada, pero muy bien relacionada. Nació en los peldaños más bajos de la nobleza. Ni siquiera era rusa. Pero la joven Sofía von Achal-Zerbst encajaba con el perfil de una novia imperial del siglo XVIII. Una familia de buen pedigrí, pero sin poder, al menos por el momento. Para una oscura princesa de un pequeño estado alemán, ser elegida para ser la mujer del futuro emperador de Rusia era el sueño de toda la familia hecho realidad. Y era su única aspiración.
La modesta princesa albergaba grandes ambiciones, pero el camino hacia sus sueños imperiales tenía un precio. Un bufón inmaduro como esposo, el príncipe heredero de Rusia, el gran duque Pedro. Pedro había nacido y había sido criado en el ducado alemán de Holstein. El heredero al trono ruso era alemán, tenía 16 años y desdeñaba los libros, la política y a Rusia. Pedro se mantenía alejado de todo lo ruso. Miraba con desprecio la cultura, la sociedad y la religión rusa como algo inferior a su crianza alemana. La desigual pareja se casó en agosto de 1745. La joven novia incluso tomó un nombre ruso, Ekaterina, Catalina. Desde el principio, Catalina juró ganarse a la corte rusa. Dio la espalda a sus raíces alemanas y se lanzó a una transformación a gran escala. Catalina se puso a aprender la lengua, se convirtió a la ortodoxia y aprendió los hábitos y las costumbres de sus súbditos. De algún modo intentó convertirse en rusa. Tuvo que cambiarse el nombre de Sofía a Catalina. Tuvo que cambiar de religión, de luterana a ortodoxa. A los 14 años tuvo que volverse más rusa que los rusos. Secretamente, Catalina reveló su ambición al trono. Le escribiría a una confidente: «Estoy decidida a morir o reinar». Como extranjera, era poco probable que Catalina se hiciera con la corona. Pero la despiadada corte rusa había visto contendientes al trono con menos posibilidades. Apenas 5 años antes, la corte era un caos. El imperio más grande del mundo estaba dirigido por un niño. Tras la muerte de Pedro el Grande, las facciones rivales lucharon por la supremacía durante 15 años. En 1740, la corona fue a parar a la cabeza más insólita de todas, la de Iván VI, un bebé que ni siquiera tenía un año. Que un bebé ganara la sucesión del trono autocrático fue una absurdidad que realmente supuso la quiebra de la política de la época. Fue la madre de Iván la que lo situó en el trono. Evidentemente no podía gobernar por sí mismo y lo más probable era que durase muy poco. El derecho al trono de Iván se apoyaba en su linaje, ya que era un pariente lejano del zar Pedro el Grande. Pero un derecho de nacimiento no era suficiente para asegurarse la corona. Era una época en la que el asesinato, la intriga y una sucesión caótica hacían que la política fuera totalmente incierta. Para hacerse con el poder en esta época de inestabilidad, lo importante era tener apoyo armado. En San Petersburgo, la capital rusa, la fuerza que importaba era la de la Guardia Imperial. Nadie se hacía con el trono o se sentaba en él demasiado tiempo sin el apoyo armado de los todopoderosos guardias. Apenas 12 meses después de que el bebé fuera coronado, Isabel Romanova, hija de Pedro el Grande, reunió a la Guardia Imperial. Les ordenó que encerrasen al pequeño emperador, su propio primo, y ella misma se hizo con el trono. Iván VI pasaría sus días en la cárcel, aislado del resto del mundo. Su destino fue una lección sobre el peligro que suponía el trono ruso. Una lección que incluso su carcelera, la nueva emperatriz Isabel, se tomó muy a pecho. La emperatriz Isabel no tuvo valor para asesinarlo. Era una compasiva mujer rusa, pero ordenó que si algún día se le intentaba liberar para que volviera al trono, debía ser asesinado instantáneamente por sus guardias. Con el joven zar encerrado, Isabel necesitaba consolidar a su dinastía en el trono. Tenía apoyo militar, así que necesitaba un heredero.
Y el trabajo de la gran duquesa Catalina era producirlo. Ambiciosa para todo, Catalina estaba ansiosa por cumplir con todos sus deberes, incluso con los del dormitorio imperial. Pero a su marido le interesaban menos las obligaciones del matrimonio que jugar con sus juguetes militares. La noche de bodas fue un fracaso. No creo que ninguna novia haya tenido una noche de bodas tan decepcionante y torpe como Catalina. No pasó nada. Pedro no tomó su virginidad, no durmió con ella, y demostró que no le interesaba como mujer en absoluto. El desinterés mostrado por Pedro hacia su nueva esposa impidió que Catalina concibiera un niño. Para la gran duquesa, darle un heredero al trono ruso era más que un deber, era un asunto de supervivencia. Catalina no era nada tonta. Sabía que después de que la hubiesen traído a Rusia para casarse con el gran duque, su primer y principal trabajo era quedarse embarazada y producir herederos. Y fracasó estrepitosamente. En 7 años de matrimonio, Catalina no consiguió quedarse embarazada. Los rumores de la corte afirmaban que Pedro era impotente. Aún así, Isabel no aceptaba excusas e incluso infiltró informadores en el círculo más íntimo de Catalina. La vigilancia a la que la emperatriz Isabel sometía a Catalina se volvió más intensa. Intentaba averiguar qué sucedía con el gran duque y la gran duquesa, por qué no había niños. Al final, después de unos 7 años, Isabel decidió que no estaría mal dejar que Catalina se familiarizase con los asuntos sexuales y que se buscara 1 o 2 amantes. En los salones de la corte corrió el rumor de que Isabel miraría hacia otro lado si la gran duquesa debía apartarse del matrimonio para engendrar un heredero. Para la emperatriz, Catalina era simplemente una barriga, pero a los 23 años también era virgen. Las confidentes de Catalina le presentaron entonces a un notable mujeriego, Sergei Saltykov. Una de las personas de su séquito era un joven aristócrata, Sergei Saltykov. Inició un romance con la gran duquesa y se le permitió fecundarla para proporcionarle un heredero. Catalina sucumbió a los encantos de Saltykov y perdió su virginidad, pero no la cabeza. Si quería sobrevivir en la corte y luchar por sus ambiciones, cualquier embarazo debería ser percibido como legítimo. Poco después de iniciar su romance con Saltykov, Catalina se buscó un nuevo amante, su propio marido. Después de 7 años, Pedro y Catalina consumaron finalmente su matrimonio. Aunque quizás fuese del dominio público en la corte que Catalina tenía un amante, se creó un engaño para demostrar su castidad. Las alcahuetas le proporcionaron a la emperatriz Isabel las pruebas del tardío lecho nupcial, para que Catalina pudiese hacer pasar cualquier hijo que hubiera engendrado como el heredero legítimo de Pedro. En otoño, el plan de Catalina estaba a punto de tener éxito. Al fin, la gran duquesa estaba embarazada. Discretamente, la corte se preguntaba si el padre era en realidad su marido, Pedro, o su amante, Sergei Saltykov. Catalina nunca confesaría su secreto. Diciembre de 1752. La seguridad de Catalina recibió un revés al perder un bebé en un aborto espontáneo. El año siguiente volvió a abortar. Cada año que pasaba sin heredero, la posición de Catalina corría más peligro. Si no podía dar a luz a un niño sano,
Podía verse despojada de sus títulos reales y ser encerrada en un convento, o enviada de vuelta a Alemania, y una nueva lucha de poder podía consumir Rusia, en la lucha por la corona de los zares. ...20 de septiembre de 1754... La emperatriz Isabel Petrovna, la hija de Pedro el Grande, tiene motivos para celebrar. Finalmente tiene un heredero para el trono. Catalina había llegado desde un distante estado alemán, se había casado con un miembro de la dinastía Románov y se había convertido en rusa. Tras 9 años de matrimonio y 2 abortos, Catalina terminó el trabajo para el que la habían escogido. Dio a luz a un heredero para el trono ruso, un niño sano, el gran duque Pablo. La emperatriz Isabel reclamó su premio rápidamente y se marchó con él. Isabel pensaba criar al niño como si fuese suyo. Catalina pudo dar finalmente a luz no solo a un bebé, sino también a un niño, que era lo que todo el mundo quería. Y no recibió el apoyo de la emperatriz Isabel ni de su marido el gran duque, sino que estos entraron y le quitaron al joven Pablo de los brazos. Fue muy desagradable. Dejaron a Catalina sola durante horas después de dar a luz. Nadie se preocupó por ella. Tras cumplir con su deber dinástico, Catalina fue abandonada por la emperatriz y por su marido. La separación del bebé Pablo abrió un abismo entre madre e hijo. E hizo que Catalina se diese cuenta de algo gravísimo. Su lugar en la corte rusa distaba mucho de ser seguro. La corona de los Románov tenía ahora varios aspirantes, todos lejos de ser perfectos. Y Catalina no era uno de ellos. El marido de Catalina, Pedro, el heredero directo de Isabel, era infantil y continuaba despreciando a Rusia. El gran duque Pablo, la siguiente generación, albergaría para siempre dudas de su derecho de nacimiento. ¿Era su padre realmente Pedro o lo era Saltykov, el amante de Catalina? Puede que se hicieran preguntas sobre la paternidad de Pablo cuando nació, pero todo el mundo las acallaba, porque era el heredero que todos querían, el que traería la estabilidad a la sucesión del trono. Por el momento, Pablo era un niño que estaba muy lejos del trono. Pero en la corte rusa no se tardaba mucho en desarrollar el hambre de poder. Ya se había coronado a varios niños. El último en ocupar el trono, Iván VI, aún vivía. Durante la mayor parte de su vida, Iván había sido un prisionero que crecía en aislamiento. Su existencia se había borrado. Los guardias se referían a él como el prisionero sin nombre número 1. No había recibido educación, así que creció siendo una especie de idiota, sin formación. Nadie le había hablado, solo había visto el interior de su celda, pero curiosamente sabía que era emperador, así que por un lado sabía que era el monarca legítimo, por otro era un bobalicón. En 1756, Iván recibió una visita. La emperatriz Isabel. La emperatriz sabía que si su prisionero ganaba apoyo, amenazaría su reino y probablemente su vida. 15 años después de deponerlo, Isabel necesitaba saber si el niño albergaba alguna ambición de hacerse con la corona. En parte sentía una fascinación por ese joven monstruo, atrapado en su celda, pero también sentía un interés político, legítimo, por saber si ese hombre podía ser un auténtico rival por el trono.
Una sola reunión bastó para convencer a la emperatriz de que Iván no suponía ninguna amenaza para su reino. Segura en el trono, podía concentrarse en los enemigos de fuera del imperio. En Europa, el ambicioso rey de Prusia, Federico el Grande, lanzó una cruzada para anexar Polonia a su nuevo imperio germánico, amenazando la dominancia regional rusa. Isabel envió a 43.000 hombres para destruir las ambiciones imperiales de Federico y para conseguir nuevos territorios para su imperio. Isabel dio una serie de importantes fiestas. Mientras centenares de soldados morían por Rusia. ¡Viva Rusia! Catalina aprendió de la emperatriz las despiadadas estrategias para construir un imperio, pero su marido Pedro no apoyaba a los rusos. Pedro idolatraba al enemigo de Rusia, Prusia, y a su rey germánico, Federico. Pedro copiaba sus ideales militares e incluso su ropa del modelo alemán. Su pasión por todo lo alemán hizo que en la corte pasaran de considerarle una molestia a considerarle casi un traidor. Entre los que despreciaban al gran duque Pedro había dos excombatientes de la guerra, los hermanos Orlov, Alexei, con la cara marcada, y su hermano mayor, Grigori, un comandante del ejército ruso. La valentía de Grigori Orlov era legendaria. En la batalla de Zondorf había sido herido 3 veces, pero había seguido dirigiendo la lucha. Sus heroicidades le habían valido la devoción de la Guardia Imperial y le habían convertido en el centro de atención de los salones de San Petersburgo. El celebrado guerrero contrastaba mucho con el juvenil marido de Catalina, que adoraba a los alemanes. Orlov era un verdadero héroe ruso, herido en la batalla contra los prusianos, y uno de los 5 hermanos que estaban en el corazón del regimiento de los guardias. La Guardia Imperial tenía suficiente poder para determinar quién se sentaba en el trono ruso. El poder que Grigori Orlov tenía sobre ellos y su atractivo personal resultaron una combinación irresistible para la gran duquesa. En Orlov, Catalina encontró algo más que un amante. Con él puso los cimientos de su propio poder. Sabía que tenía que construir alianzas, que estaba un poco abandonada, sola, debido a la relación con su marido que cada vez se deterioraba más. Sabía que necesitaba encontrar aliados políticos que la defendieran si su marido, el gran duque, decidía volverse contra ella. Para la escasa élite de los ricos nobles del imperio, la guerra era una época de celebración. Pero para el empobrecido pueblo ruso solo había desesperación. Puede que fuera la emperatriz la que declarara la guerra, pero eran los pobres los que luchaban y morían por su imperio. Se reclutaba a los campesinos para el servicio militar y entre ellos había un grupo especialmente apreciado por el ejército: los cosacos, los legendarios jinetes del sur de Rusia. Los cosacos eran los matones de la frontera del Imperio ruso que patrullaban las zonas periféricas. No sentían ningún respeto por nada que no fueran ellos mismos y amaban el saqueo y los ataques. Así es como se habían ganado tradicionalmente la vida. El ejército de Isabel reclutó a la fuerza a mucha gente de la región cosaca del sur. Uno de los cosacos obligados a entrar en servicio y a dejar a su mujer fue Emilian Pugachev, de 18 años. El ejército transformaba a los hombres como Pugachev, un jinete libre y orgulloso, en esclavos militares. Sus primeras heridas de guerra llegaron de la mano de su propio comandante, que mandó que le azotaran por no evitar el robo de un caballo.
En toda Rusia, el brutal trato recibido encendió la ira de los campesinos. Pronto Emelian Pugachev canalizaría esa ira en un asalto que minaría los cimientos del imperio. En el frente, la guerra seguía. En diciembre de 1761, los prusianos luchaban por conservar la zona de las afueras de Berlín. Con el ejército ruso decidido a destruir su imperio, el rey Federico sopesó el suicidio. Pero en San Petersburgo, la emperatriz rusa de 52 años también se enfrentaba a la muerte. Tras una vida de excesos, Isabel se vino abajo. Su sobrino, el gran duque Pedro, aún idolatraba al enemigo de Rusia, el rey prusiano Federico. Y Pedro era todavía el heredero del trono de Isabel. La emperatriz Isabel era vieja, gorda y se moría. Todo el mundo pensaba en la sucesión y en la horrible posibilidad de que el alemán Pedro la sucediera como emperador de Rusia. ¿Qué haría? ¿Traicionaría a Rusia? ¿Firmaría la paz con su héroe Federico el Grande y salvaría a Prusia? En Nochebuena, la emperatriz se despidió de la desigual pareja que heredaría su trono. El poder de la corona rusa estaba a punto de cambiar de manos. Pero, ¿qué cabeza llevaría la corona? Navidad, 1761. En San Petersburgo, dos alemanes, el gran duque Pedro y su mujer Catalina, estaban decididos a reclamar el trono de los zares. En el frente, Rusia había herido de muerte al ejército prusiano. El día de Navidad murió Isabel Petrovna, emperatriz de Rusia. La gran duquesa Catalina soñaba con hacerse con el poder por encima de su marido, el gran duque. Pero por el momento se movía con cautela, y la corona pasó con normalidad al heredero que odiaba Rusia, el nuevo emperador, el zar Pedro III. Poco después de hacerse con el trono, Pedro destruyó los triunfos de 6 años de guerra. Las tropas rusas tenían a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pero Pedro declaró una tregua, ofreció al enemigo unos generosos acuerdos de paz, e incluso devolvió algunos territorios conquistados. Una de las primeras cosas que hizo fue terminar con la guerra, lo que causó una gran conmoción en el ejército. Y creó un montón de resentimiento hacia el zar, porque fue una de las primeras cosas que hizo al llegar al trono. La equivocada paz con Prusia de Pedro rescató a su héroe, Federico el Grande, de la aniquilación. También hizo desaparecer cualquier posible apoyo de los militares que el nuevo zar pudiera esperar. En un momento ofendió a todo el ejército, a todos los héroes de la guardia, a los hermanos Orlov, a todo el mundo. Y todo el mundo deseaba que Catalina se hiciera con el trono. Catalina, una princesa alemana, era la emperatriz de Rusia. Pero solo por matrimonio. Su ambición le exigía más que ser la esposa del zar ruso. Sabía que tenía que esperar antes de intentar reclamar el trono para sí misma. No creo que estuviera preparada mentalmente. No creo que la guardia se lo hubiera permitido en ese momento. Tenían que ver qué iba a ser Pedro, cómo iba a ser como gobernante. Sospechaban que sería un emperador horrible, pero por el momento no había pruebas. Así que era mejor para ella esperar hasta que él demostrara que era un emperador incapaz e incompetente. La tregua de Pedro con Prusia conmocionó a la nobleza rusa. Pero los soldados del frente se alegraron de verse liberados de la condena a muerte que significaba la guerra.
Para los campesinos rusos, un nuevo zar significaba un destello de esperanza. Pedro III podía ser el salvador que aliviara las penalidades de la servidumbre. Pero para los nobles patriotas rusos, el tratado de paz de Pedro olía a traición. La decisión enfureció incluso a aquellos que estaban más cerca del zar, incluidos Grigori Orlov y su hermano, el capitán de la Guardia de Palacio, Alexei. Pedro insultó a la Guardia Imperial cambiando el color de su uniforme, del verde ruso al azul prusiano. Cuando se convirtió en emperador, sentía desdén por todo lo ruso. Y ese fue uno de los principales motivos por los que fue tan impopular. El infantil emperador Pedro incluso consiguió hacerse con una amante a la que exhibía abiertamente en la corte, lo que abrió una brecha entre Catalina y él. Para Pedro, Catalina era desechable. Pero no sabía que sus propios guardias, los hermanos Orlov, estaban del lado de Catalina. Grigori Orlov y su hermano fueron cruciales para la seguridad de Catalina desde el momento en que la relación con su marido empezó a deteriorarse rápidamente. Eran sus protectores, sus conspiradores. Como Pedro III ofendía a todas las capas de la sociedad rusa y era profundamente odiado, los regimientos de la Guardia empezaron a planear la subida al poder de Catalina. En primavera, los hermanos Orlov tenían a la Guardia Imperial preparada para un golpe de Estado. El zar Pedro no tenía ni idea. Pero pronto conocería en primera persona el precio de perder el trono. Se encontró con el prisionero más notable de Rusia, que una vez había sido el emperador Iván VI. El prisionero sin nombre número 1 había pasado 20 de sus 21 años confinado. Y como su predecesora Isabel, Pedro III planeaba asegurarse de que se quedara allí. Pedro III da la orden de que si alguien intenta liberar a Iván VI, maten a Iván inmediatamente. La Guardia sabe lo que debe hacer, es una orden secreta. En San Petersburgo empezó a correr el rumor de que la gran duquesa Catalina pronto sería la siguiente prisionera sin nombre. Su relación con Pedro se había desintegrado y había pasado de ser correcta a ser abiertamente hostil. Pedro podría estar planeando deshacerse de Catalina. Las relaciones se habían roto entre ellos dos, y también corría el rumor de que Pedro tenía planes para Catalina, planes consistentes en encerrarla en un convento. Los aliados de Catalina, los hermanos Orlov, tenían el apoyo de la Guardia Imperial, y con un imbécil en el trono, los guardias se prepararon para lanzar un golpe de Estado en nombre de Catalina. Era un juego sangriento. Si buscabas el poder y fallabas, no te iba nada bien. Las apuestas eran muy altas, porque si ganabas, ganabas muchísimo. Pero si perdías, significaba el destierro, el exilio o incluso podía significar la muerte. En una fiesta en junio, Pedro, borracho, se había ido de la lengua. Había llamado públicamente tonta a su mujer. Los Orlov lo tomaron como una señal de que el zar planeaba deshacerse de Catalina. 21 de junio de 1762. La policía de Pedro detuvo a uno de los colaboradores de los Orlov, Alexei Orlov. Partió hacia la finca de Catalina para avisarle de que podía ser que hubieran descubierto su tapadera. Alexei Orlov fue el que literalmente la despertó y le dijo: ha llegado el momento. Se dieron cuenta de que aunque sus planes no estuvieran preparados, tenían que moverse o podían no volver a tener una oportunidad. Había llegado el momento de que Catalina se hiciera con la corona de su marido. Se puso un uniforme militar y reunió a los guardias de la ciudad. La Guardia Imperial le dio la espalda al zar que adoraba Prusia y apoyó a Catalina. Pero ¿estaba el pueblo ruso dispuesto a ver a una princesa alemana tomar el trono ruso para sí?
Junio de 1762. Durante 6 meses, Karl Peter Ulrich, un príncipe alemán, había reinado en Rusia como el emperador Pedro III. Para la élite política rusa, 6 meses habían sido demasiados. Desde que Pedro había subido al trono, una ambiciosa cortesana había planeado su derrocamiento: su mujer. Catalina, junto con su amante Grigori Orlov, planeaba hacerse con el trono. Pero el 28 de junio detuvieron a uno de los conspiradores. Catalina podía ser descubierta y acusada de traición. Tras 6 meses de reinado del desastroso Pedro III, se descubrió la conspiración. La policía secreta detuvo a los conspiradores, que bajo tortura podían revelar detalles de la conspiración. La mañana del 28 de junio, Alexei Orlov fue hasta la finca de Catalina y le dijo que su momento había llegado. Alexei Orlov entró en su casa y le dijo que se levantara, que tenían que hacerse con el poder. Era hacerlo o morir. Si no lo conquistaban, les colgarían a todos. Deshaciéndose de los uniformes azules prusianos de Pedro, los guardias corrieron a ponerse al lado de Catalina. La misma Catalina se vistió con la parafernalia militar y se preparó para hacerse con la corona rusa. Los Orlov dirigieron a la Guardia Imperial para que escoltase a Catalina hasta el palacio y la pusiera en el trono. Los Orlov eran hombres que inspiraban un gran respeto, y sus iniciativas determinaban en gran medida el ritmo al que se movía el resto del ejército. Así que cuando entraron en San Petersburgo para reunir a las tropas, no hubo disensión. Nadie cuestionó nada. La gente se puso en fila para apoyar a Catalina. En una de las barracas, un joven oficial le dio un regalo a Catalina. Era Grigori Alexandrovich Potemkin. Potemkin fue uno de los oficiales que se pusieron inmediatamente del lado de Catalina. Hay una historia que cuenta que después de que Catalina se pusiera el uniforme de la guardia Petre Balchinsky, se dio cuenta de que a su sable le faltaba la borla. Y en ese momento, Grigori Potemkin arrancó la suya de su sable y se la dio a la emperatriz. Catalina recordaría la galante devoción de Potemkin, mucho después de marcharse a San Petersburgo a reclamar el trono. Y también los Orlov. Mientras Pedro estaba ocupado fuera de la capital, Catalina entró en palacio. La nobleza de San Petersburgo corrió a unirse al golpe. En la catedral de Kazán, la élite rusa proclamó a Catalina nueva emperatriz de Rusia. El éxito del golpe dejó a Catalina y sus conspiradores embriagados de triunfo. Durante días, la nueva emperatriz no paró de exclamar: «Mi gran y poderoso imperio». Pero una sombra se cernía sobre su trono robado, la sombra de su marido, Pedro, el legítimo emperador de Rusia. Tras el golpe, Pedro se quedó en un palacio de las afueras, esperando su destino. Tras entregar su trono, lo que Pedro quería era volver a su patria alemana en paz. Al final escribió una carta en la que admitía que no era adecuado para gobernar, que sería mejor que Catalina se convirtiera en la emperatriz y que si le podían dejar en paz. Lo único que quería era a su amante, su caniche, su violín y su sirviente negro. Al final, solo suplicaba que le dejasen volver a Alemania, que se callaría y que no sabrían nada más de él. Pero enviar al emperador depuesto al exilio no era una opción. Catalina sabía que al llegar a Europa, Pedro atraería a la oposición y podría volver para reclamar su trono. Los hermanos Orlov idearon una solución más permanente.
Casi podemos imaginar a Catalina en palacio, sentada a la mesa con los Orlov, pensando qué hacer con Pedro. Y podemos imaginar a los Orlov diciendo que podría sufrir un accidente. Y a Catalina diciendo o no diciendo, sino dando a entender de otro modo que eso sería un placer para ella. 5 de julio. Encerrado en un palacio aislado, el antiguo zar Pedro se consolaba con su violín. De repente, recibió a unos visitantes inesperados, dirigidos por Alexei Orlov. Los Orlov le enviaron un mensaje a Catalina. El monstruo había muerto. Los detalles de lo ocurrido quedaron plasmados en una carta de Alexei Orlov a la emperatriz tras el asesinato que decía: bueno, las cosas se nos fueron un poco de las manos aquí, y por desgracia el zar encontró una muerte prematura. Lo máximo que sabemos es que le estrangularon en medio de una pelea alcohólica con los hermanos Orlov. Sin embargo, el anuncio oficial fue que había muerto de hemorroides. Nadie se lo creyó. El zar traidor había muerto. Catalina había secuestrado el imperio y para apoyar su ascensión al trono convocó a todos los poderosos de Rusia a una fastuosa coronación en el Kremlin de Moscú. Fue un acontecimiento muy importante y simbólico que le dio autoridad como emperatriz. Catalina emitió inmediatamente manifiestos detallados en los que establecía su derecho al trono y su necesidad de hacerse con él para salvar a Rusia de la ruina. Después planeó una inteligente coronación de una semana de duración, a la que invitó a los principales embajadores y monarcas de Europa para consolidar su legitimidad. Pero la pompa y la ceremonia de su coronación no podían ocultar los hechos. Catalina no había nacido en la línea de sucesión del trono ruso. Para hacerse con el poder, había derrocado al emperador legítimo y había promovido su asesinato. Y ante muchos ojos, reinaba solo como regente hasta la llegada del siguiente zar legítimo. Su hijo de 8 años, el gran duque Pablo. Podía ser que Catalina llevara la corona, pero para mantenerse en el poder del imperio ruso le haría falta más que suerte y amigos en la Guardia Imperial.